Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Estamos ya en el audio número 27 de la quinta parte de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos revisando diferentes aspectos del reino. Ya vimos que la escritura nos presenta 10 clases diferentes del reino, con nombres diferentes cada uno. También vimos que el reino de los cielos se divide en dos periodos. Uno que corresponde a la apariencia y la realidad del reino y el otro que corresponde a su manifestación. Tanto la realidad como la apariencia del reino de los cielos comenzaron casi al mismo tiempo. Esto quiere decir, comenzaron junto con la iglesia y después de Pentecostés. Mateo 18, los versículos 17 y 18, muestra que la autoridad del reino de los cielos que Pedro poseía al inicio de la iglesia fue también poseída posteriormente por la iglesia. Esto demuestra que el reino de los cielos y la iglesia progresan juntamente. Allí donde está la iglesia, también están los creyentes vencedores que viven la realidad del reino de los cielos. Pero al mismo tiempo hay allí falsos creyentes que se mezclan con los verdaderos para producir lo que llamamos la apariencia del reino de los cielos. Por tanto, la realidad y la apariencia del reino de los cielos comenzaron juntas con la iglesia y progresaron juntamente con ella. La realidad y la apariencia del reino de los cielos avanzan juntamente con la iglesia y son dependientes de ella. Por un lado, la realidad del reino de los cielos está escondida en la iglesia. Por otro lado, la apariencia del reino de los cielos está presente en la periferia de la vida de iglesia. Cuando el Señor Jesús regrese y ponga fin a la hora de la iglesia, al tiempo de la iglesia, la realidad y la apariencia del reino de los cielos también llegarán a su fin. En ese tiempo el Señor Jesús quemará en el fuego la apariencia del reino de los cielos. Esto quiere decir toda esa llamada cristiandad nominal que existe. Al mismo tiempo, la realidad del reino de los cielos llegará a ser, se convierte en la manifestación del reino de los cielos. En Daniel 7, 13 y 14, allí se nos muestra que al final de esta era, el Señor Jesús recibirá el reino de parte de Dios y vendrá a la tierra para establecer su reino. Daniel 2:44 nos dice que al final de esta era, el Señor aplastará las naciones de la tierra, desmenuzándolas para establecer su reino. Apocalipsis 11:15 revela que al final de esta era, después que el Señor haya desmenuzado a las naciones, el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor. La manifestación del reino de los cielos comenzará en ese tiempo. A partir de entonces el Señor y los creyentes vencedores reinarán juntos en la manifestación del reino de los cielos y gobernarán la tierra por 1000 años. Apocalipsis 20, los versículos 4 y versículo 6. En 1 Corintios 15, del 24 al 26, se nos dice que cuando llegue el fin, esto es al final del milenio, el Señor habrá destruido todos los poderes satánicos. El último enemigo que destruirá será la muerte. Entonces Él entregará a Dios el reino que ha recibido de Dios. Cuando el milenio llegue a su fin, la manifestación del reino también llegará a su fin. A partir de entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, el reino eterno de Dios. Así como la realidad y la apariencia del reino de los cielos tuvieron un inicio, tuvieron un desarrollo, están en progreso hoy en día, llegarán a su fin junto con la iglesia. También la manifestación del reino de los cielos tendrán un inicio, tendrán un desarrollo o un progreso y llegará a su fin junto con el milenio. Para hacer un breve resumen, el reino de los cielos tuvo su inicio junto con la iglesia y llega a su fin junto con el milenio. Antes de la iglesia no existía el reino de los cielos y después del milenio tampoco existirá más el reino de los cielos. El reino de los cielos se haya contenido en estas dos eras o en estos dos tiempos o dispensaciones, la de la iglesia y la del milenio, abarcando ambos tiempos. El inicio de estas dispensaciones es el inicio del reino de los cielos.
El proceso de ambas dispensaciones es el proceso del reino de los cielos, el desarrollo del reino de los cielos. Y el final de estas dispensaciones es también el final del reino de los cielos. Ahora debemos considerar las diferencias que hay entre estas dos clases de reino. Es decir, la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Hay una diferencia entre estos dos reinos, pero escuche, jamás podemos separarlos. Por ejemplo, nosotros podemos decir o diferenciar nuestra mano de nuestro cuerpo, pero no podemos separarlo. El cuerpo es la totalidad, mientras que la mano es una parte del cuerpo. Así que podemos diferenciarlos, pero no separarlos. De la misma manera, el reino de los cielos es la totalidad. El reino de Dios es la totalidad, mientras que el reino de los cielos es parte de esta totalidad. Ellos pueden diferenciarse, pero no separarse. El reino de Dios es el reinar de Dios. Puesto que este es el reinar de Dios, continúa con a la existencia misma de Dios. La existencia misma de Dios es eterna, desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. Por tanto, el reinar de Dios, lo que la Escritura llama el reino de Dios, también abarca desde la eternidad y hasta la eternidad, sin principio ni fin. La Escritura nos muestra que el reino de Dios es muy amplio. Abarca, una vez más lo repetimos, desde la eternidad misma, que no tiene comienzo, desde antes de la fundación del mundo. Mire, incluye a Adán en el huerto, a los patriarcas elegidos, a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, a la iglesia en la actualidad, al milenio y al reino de los cielos en su etapa futura. E incluye los cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales son eternos y sin final. Todos estos 6 elementos están incluidos en el reino de Dios y son parte del reino de Dios. Daniel 7, 13 y 14 nos muestra que el reino que el Señor Jesús trae consigo en su segunda venida es el reino eterno que Dios establecerá sobre la tierra. Daniel 2:44, ahí lo puede ver, el cual es recibido de parte del anciano de días. Lucas 12, versículos 12 y versículo 15, y le pertenece al anciano de días. Esto quiere decir que le pertenece a Dios mismo. Esto demuestra que el reino que el Señor Jesús establecerá en la tierra es el reino de Dios. Y también muestra que este reino existe desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Cuando leemos Mateos 3:2, Mateos 4:17 y 10:7, nos da a entender que cuando Juan el Bautista, el Señor Jesús y los discípulos salieron a predicar, el reino de los cielos todavía no había venido, sino que solamente se había acercado. En Mateo 21:43 muestra que después que el reino de los cielos viniera, el reino de Dios ya estaba, Mateo 21:43 muestra que desde antes que el reino de los cielos viniera, el reino de Dios ya estaba en medio de los israelitas. Sin embargo, debido a que ellos no produjeron el fruto correcto, el reino de Dios les fue quitado y dado al pueblo que daría los frutos. Esto quiere decir a la iglesia. Por tanto, el reino de Dios hoy es la iglesia. Esto demuestra que tanto la nación de Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento son el reino de Dios y forman parte del reino de Dios. Leamos ahora Lucas 13, del 28 al 29. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros os eche fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. Estos versículos demuestran que el milenio en el futuro también forma parte del reino de Dios. Lo que aquí se menciona con respecto a aquellos que se reclinarán a la mesa en el reino de Dios guarda relación con el milenio. Aunque corresponde al milenio, la Escritura nos dice que se trata del reino de Dios. Esto se debe a que el milenio forma parte del reino de Dios. En Efesios 5:5
y Apocalipsis 11:15, se revela que el reino de los cielos en el futuro también forma parte del reino de Dios. Estos versículos también nos mencionan el reino de Cristo y de Dios, así como el reino de nuestro Señor y de su Cristo. En el idioma original, en ambos casos se usa un sustantivo singular para referirse al reino, lo cual demuestra que el reino de Cristo y de Dios son, asimismo, el reino de nuestro Señor y de su Cristo. O sea, el reino de Cristo y de Dios, así como el reino de nuestro Señor y de su Cristo, no son dos reinos, sino solo uno. Este reino es el reino de los cielos en el futuro y también el reino eterno de Cristo mencionado en 2 de Pedro 1:11. Este reino de los cielos en el futuro es el reinar de Cristo como rey. Por tanto, es el reino de Cristo. Asimismo, el reinar de Dios al mismo tiempo es el reinar de Dios. Por consiguiente, también es el reino de Dios. En 1 Corintios 15:24 se nos dice que al final, esto es al final del milenio, Cristo habrá destruido todo el poder de Satanás, con lo cual traerá el reino de Dios. Esto comprueba que después del milenio, durante el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, el reino de Dios seguirá existiendo. Así pues, los cielos nuevos y la tierra nueva en el futuro también forman parte